¿Cómo le va? Buenas tardes, doctora Magrini. A mí me va bien, ¿y a usted? Bien, extrañándolo. ¿Cómo le fue en ese viaje? Me fue muy bien. Ajá, ¿por dónde anduvo? Mira, estuve en Cataluña, especialmente, pero también hice escalas a la ida y al retorno en Londres, donde tuve oportunidad de leer en esas largas horas de espera los diarios ingleses, con lo cual tuve una visión interesante de lo que está pasando en Gran Bretaña, no solamente con el tema del Brexit, sino con las cuestiones de la vida cotidiana. Aquello que parece tan lejano, ¿no? Hace un ratito hablábamos de justamente el paralelismo en algunas de las cuestiones que vos leíste allá y de las cosas que han pasado acá, ¿no? Parece que en algunas no estamos no somos tan distintos. No, mira, al contrario, yo lo que veo leyendo y acá traje un diario, el Evening Standard, leyendo las páginas de los diarios británicos, me encuentro con que los títulos son similares a los que hay en la Argentina y los problemas son muy similares. Por ejemplo, uno de los temas que el 30 de abril publicaban todos los diarios fue un caso de corrupción en un distrito de Scotland Yard, en el West End, donde hay 11 policías involucrados en corrupción, tráfico de drogas y además abuso sexual contra detenidas. O sea, podría haber pasado en cualquier lugar del conurbano bonaerense o en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier lado. En cualquier lado. Y con las características, uno lee lo que dice en el interior del diario y es interesante porque dice, la investigación va violencia contra las mujeres y tomar ventajas sobre las personas vulnerables. Pervertir el curso de la justicia mediante la filtración de noticias relevantes a una investigación criminal. Y persecución y inapropiado comportamiento respecto de mujeres detenidas, incluso con el abuso sexual. Esto está ocurriendo en Londres, no ocurre en La Matanza. En Londres también, hablamos tema del feminismo, se acaba de encontrar, o por lo menos se publicaba en todos los diarios, la aparición de 2 mujeres muertas dentro de un freezer por un tal migrante, un hombre de apellido Ali. Y además el caso de una demanda interpuesta contra un hotel porque un sujeto, Philip Spence, golpeó con un martillo a 3 mujeres y les desfiguró la cara, perdieron el olfato, y se lo termina condenando a este sujeto a 27 años de prisión por 3 tentativas de homicidio. Bueno, quizá esa sea un poquito, ahí radique la diferencia, en que ante esos hechos hubo una condena y probablemente esa condena fue obtenida en un tiempo razonable, ¿no? Pasaron 15 años. Y bueno, eso es cierto. Ahí es donde quizá nos diferenciemos. Los hechos pueden ser los mismos o similares, pero el Estado de Derecho funciona de otra manera. Mira, eso también hay que verlo. ¿Vos te acordás que acá vino Verónica Aguañino, a una de las... fiscal de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, a explicar cómo estaba funcionando el tema contravencional. Bueno, el doctor Delgado, el último programa que hicimos, también explicó que había solo un 0,5% de causas que llegaban a tener sentencia, o sea, de 65.000 causas iniciadas el año 2017, solo el 5% había tenido una sentencia. Y solo 188 habían sido audiencias.
había habido muchas cuestiones que se habían resuelto o por probation o por mediación o por otros, y más del 70% se había archivado sin más trámite. Es decir que el grado de impunidad es muy alto. Altísimo. Muy alto. Bueno, en Gran Bretaña hay una baronesa que esto está en el Time del 30 de abril, que es nota de tapa y en el interior también, y en otros diarios, en The Sun aparece igual. ¿Qué es lo que ocurre? Esta mujer tenía un marido, el marido interviene en un caso de violencia en el barrio, o sea, de conducta antisocial, tipos que provocan ruidos molestos, intervienen, le llaman orden a estos hooligans, los hooligans los matan a golpes, a puntapiés en el suelo. Lo que dice esta mujer era que esto ocurrió porque hasta ese momento la policía no había hecho nada para frenar esta conducta antisocial, o sea, dejaron que la cosa creciera. Hicieron justicia por mano propia. No, dejaron que la cosa creciera, los tipos se cebaron y ya nadie le puede decir nada, y si alguien habla, le dan una paliza, hasta llegar a matarlo. Pero el antisocial era él. No, él le va a decir a los tipos estos, déjense de molestar, déjense de ruido, y los tipos van y le dan una paliza y lo matan. Esa es la situación. Y esta situación la padecen la gente mayor, especialmente en Londres, y las mujeres. Entonces, pasado el hecho que fue un escándalo, pasaron 10 años y la situación sigue exactamente en el mismo estado. ¿Qué es lo que hace la policía? La policía no interviene en los casos contravencionales, las deja pasar. Con lo cual, hay un estado de permanente temor en sectores muy importantes de la población, que si bien formalmente están protegidos por la ley, sus oficiales, mejor dicho, los oficiales de la ley, no intervienen para hacer la protección correspondiente. Claro, lo que pasa es que eso lo que genera es una escalada de violencia. Y ¿te acordás aquel modo de análisis que se llamó la teoría de los cristales rotos? Que se dejaba un auto averiado en un barrio pobre con los cristales rotos, y a las pocas horas ese auto estaba absolutamente desmantelado. Y se dejaba el mismo auto o similar, también con los cristales rotos, en un barrio más pudiente, de otras características, y el auto permanecía unos cuantos días en buenas condiciones, pero al final seguía siendo, era absolutamente desmantelado. La teoría implica que cuando hay algo que está roto, un cristal está roto, lo más probable es que nadie lo cuide y todo el mundo abuse de eso. Por eso, cuando se produce una situación contravencional, lo importante es que haya una intervención y que esto se solucione, porque si no se produce una escalada de violencia. Bueno, eso se empeora la situación. Bueno, eso es lo que están denunciando que ocurre en Gran Bretaña. Y que tiene un paralelismo con lo que está ocurriendo acá. Lo vimos a Guañino explicando una cosa similar. Otra cuestión que, por ejemplo, se ve en Gran Bretaña es una queja muy importante de las mujeres por la forma como se lleva adelante la investigación de las violaciones. Cuando una mujer denuncia una violación, la policía inglesa, o sea, la policía británica, no en inglesa, la policía del Reino Unido, le exige la entrega del teléfono celular y hace una revisación de los mensajes, de las fotografías, de todo lo que guarda ese teléfono desde el momento en que lo entrega a 10 años atrás. Con lo cual, las mujeres sienten que hay una revictimización. No, es una violación de su intimidad. Exactamente. Y de alguna manera lo que está ocurriendo es que esto compele a las mujeres que no quieren que su intimidad aparezca ventilándose entonces detrás de la justicia, cuántos novios tuvieron, se sacan una foto desnuda, etcétera, etcétera, que son cosas de la privacidad, las lleva a desistir de las acciones penales. El sistema penal británico es distinto, hay que impulsar la acción todo el tiempo, si uno hace la denuncia. Entonces, esto lleva a la impunidad de los violadores. Hay un movimiento muy fuerte en este sentido de cuestionar este método de investigación policial. O sea que también
estamos teniendo en el primer mundo, tan elaborado las cuestiones que tenemos acá, ¿no? Bueno, no estamos tan distintos. Lo hemos hablado en varias oportunidades. Creo que todo el tema del feminismo es muy importante que haya, digamos, ya se haya puesto sobre la mesa, pero al mismo tiempo también es cierto que no es tan así, o sea, no es que el resultado es brillante, o sea, es un como sí, yo diría que es un como sí, ¿no? En algunas cuestiones es un como sí. Hacemos de cuenta que hemos triunfado y que hemos ganado en el empoderamiento y que ahora estamos diferentes, y va a llevar mucho más tiempo ganar ese empoderamiento y ganar una verdadera paridad de género. Sí, máxime porque a veces la legislación es muy buena, pero el mecanismo, las prácticas que están anejas a la legislación, tienen un contraefecto. O sea, de nada vale que yo ponga una figura de violación con una pena muy grave, si al momento de hacer la investigación busco mecanismos que frustren la búsqueda de la prueba o frustren la posibilidad de llevar a una condena. Uno de los delitos que más está en el candelero, que es la trata de personas con fines de explotación laboral, la famosa esclavitud, tuvo en Gran Bretaña, en estos momentos, salió en el Time del 30 de abril, una consecuencia importante en lo que hace a las políticas reparatorias. La Universidad de Cambridge inicia una investigación para ver cuántos fueron los fondos que recibió esa universidad de los esclavistas que lucraban con el tráfico de negros durante el periodo colonial. El cálculo que se llega es un estimativo de 200 millones de libras esterlinas, que es una cifra... En aquella época. Hoy lo que tendría que poner la universidad son 200 millones de libras esterlinas. Cambridge. Esto ya ocurrió en Oxford. En Oxford también están haciendo la investigación. ¿Cómo se evalúa esto? No solamente por las donaciones directas de esclavistas para la universidad, sino también de mecanismos indirectos, como puede ser a través de, yo le doy una actividad económica, y a través de esa actividad económica que proviene de dinero propio de la esclavitud, yo me beneficié. Bueno, todo eso está en discusión. Aparentemente el movimiento que está en Gran Bretaña muy fuerte se origina en los Estados Unidos. Estados Unidos, vos recordarás que hace poco hubo una matanza en Charleston, cuando militantes de derechos humanos pedían el retiro de la estatua del general Lee, porque había sido el general de los confederados, de los esclavistas, porque nos decían que no puede un país republicano tener la estatua de un traidor que además es un esclavista, que perdió la guerra civil, tiene una estatua, y además tiene la bandera ahí. Entonces querían que se retirara la bandera del sur y la estatua, por lo cual provocó una represalia de la parte de las extremas derechas norteamericanas y muertos. El presidente Trump tuvo una posición bastante discutible en ese momento, porque dijo que la violencia de un lado y la violencia del otro, y la teoría de los dos demonios, ¿no? Esa es la típica, para evitar la condena de los racistas que habían atacado a manifestantes de derechos humanos. Bueno, a consecuencia de esto empieza una movida en Estados Unidos de cambiar en las universidades los pabellones o los lugares que llevan nombres de conocidos sudistas o confederados y partidarios de la esclavitud. Por ejemplo, Calhoun, que era un constitucionalista norteamericano, partidario de la secesión, tenía una universidad, su nombre, se lo hicieron sacar. Esta movida norteamericana presionó a los ingleses, porque bueno, los ingleses, nosotros llevamos los esclavos a los Estados Unidos, somos responsables de este asunto. Entonces, la idea es esta de modificarlo. Creo que nosotros también podríamos en algún momento, desde nuestra perspectiva, así como también discutimos si tiene que tener Roca o no una estatua en la ciudad de Buenos Aires,
bueno, empieza a verse esta cuestión. No me haga, o sea, cambiemos los nombres de las avenidas. Tenemos avenidas Roca, ¿no? Sí, por eso te digo, entonces tener, o por lo menos entrar en una discusión. O sea, yo Buenos Aires, además Roca nos rompió en la cabeza a los porteños, porque los porteños le ponemos el nombre de Roca, pongámosle Tejedor por lo menos. Bueno, pero digamos, esto que estamos viendo nosotros, esta política de revisión en función de los derechos humanos, esta movida, la vemos en el primer mundo, va a llegar acá a la Argentina. O sea, nosotros hoy lo tenemos en forma incipiente, pero va a venir con más profundidad. O sea, como decía... Bueno, nos está interpelando el tema Venezuela. Indudablemente la famosa grieta también deja al descubierto la problemática de Venezuela, ¿no? Estos días, aunque vos no has estado, pero supongo que algo habrás podido escuchar del tema Venezuela. Han habido posturas y tweets bastante, digamos, que marcan la tendencia a qué es lo que piensan unos y qué es lo que piensan otros, y además hay peleas entre los mismos, un mismo sector, hay quienes opinan de una manera y quienes opinan de la otra, y hasta escuché la verdad que con horror, una persona a la cual yo respetaba mucho, que es el expresidente uruguayo Mujica. Escuché que ayer dijo que, bueno, si vos te ponías enfrente de una tanqueta y la tanqueta te puede atropellar. Digo, estas cosas, la verdad que me hacen repensar a aquellas personas a las cuales uno respetaba. De repente ya me parece que no lo voy a respetar tanto, ¿no? Y por otro lado, siempre me dije que tenía un pensamiento de izquierda y soy una persona de izquierda, y estoy avergonzada de mucha gente de la izquierda. Me da vergüenza mucha gente de la izquierda. Este señor, Mempo Giardinelli, también ha dicho cosas que me dan vergüenza, ¿no? Nosotros que somos gente de derecho, podemos criticar al Poder Judicial, podemos pedir que ese Poder Judicial se afiance y sea mejor y cada vez nos dé mejores respuestas, pero de ahí a decir que hay que destruirlo y que en todo caso como poder que equilibra a la República no debe existir, ya a mí se me han quemado todos los libros. Y sí, ya estarías administrando justicia en nombre de la corona. O sea, volvemos a una... Eso ocurría en Gran Bretaña. Sí, el señor feudal, digamos feudal, que... hoy se administra justicia en nombre de la corona, pero la corona no puede intervenir en el trámite de las causas judiciales. Bueno, acá yo lo que veo es un problema de cómo se enfrenta la lucha de clases o cómo se resuelve o cómo se gestiona el conflicto social. Y acá creo que hay una diferencia muy muy importante en lo que se ve en Europa y o por lo menos en los países de la Unión Europea y lo que está ocurriendo en América Latina. En los países de la Unión Europea el conflicto y la lucha de clases existe y es muy fuerte. Es muy fuerte en España, es muy fuerte en Gran Bretaña. Pero lo que hay es un acuerdo de resolverlo dentro del marco de las instituciones democráticas. Es decir, o sea, nadie se cuestiona la República. Claro. En todo caso podés tener sistemas monárquicos, pero al mismo tiempo tienen ellos sistemas de reaseguro que tienen que ver con garantizar un equilibrio de poderes. Es decir, por ejemplo, cuando el Parlamento ha sido siempre para los europeos, el Parlamento, a pesar de que son monarquías, el Parlamento es el modo de controlar al rey. Y el rey hoy en día es una figura un poquito decorativa. ¿no? De la prerrogativa del rey hay instituciones sólidas, hay instituciones que soportan hasta que a este hombre del PSOE, a Sánchez, lo hayan obligado a llamar a elecciones, y soporta eso. El sistema parlamentario español soporta eso y lo soporta bien. Bueno, esta es la idea que creo que nosotros no terminamos de entrar y que la izquierda o un grupo o un sector de la izquierda, porque no pongamos a todos en el mismo. No siento vergüenza por todos, algunos se salvan. No pongamos todos en el mismo tonel, porque no son los mismos peces los que están en ese tonel. Yo me encuentro con que hay un sector
que plantea seriamente la política de derechos humanos. Y la política de derechos humanos exige de un poder, o establece como derecho, que yo tengo que ser, mi caso tiene que ser sometido a un tribunal competente e imparcial para resolución de cualquiera de los conflictos, especialmente los conflictos penales. O sea, yo no puedo tener un abogado amigote del poder para resolver un caso donde está en juego mi libertad o mi propiedad o mi honor. Poder podés, el punto es que sería preferible que no lo tuvieras, pero de hecho existe eso. Bueno, eso es una violación de derechos humanos, una violación del artículo 18 de la Constitución Nacional, y si quisiéramos terminar con la Constitución Nacional, borrar todo eso, y borrar la Declaración Universal de Derechos Humanos, y borrar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y borrar la Convención Internacional la Convención Americana de Derechos Humanos, estaríamos retrogradando la historia del país al periodo de la monarquía absoluta, al periodo que gobernaba el rey de España, Fernando VII. O sea, esto yo creo que ya no es una posición de izquierda, sino que es una posición regresiva, es una posición, yo diría, reaccionaria, en el sentido estricto de la palabra. Acá hay un grupo de personas que no entiende que la corrupción no es una cosa que se pueda perdonar, y que no hay corruptos buenos porque son del mi palo y corruptos malos que son del palo ajeno. Ah, ¿no es así? No es así. O sea, si yo salgo a linchar gente, está mal igual, sea, no porque sea yo, está bien linchar. Está bien, exactamente. Si yo salgo a linchar a un tipo porque no me gusta su forma de pensar o no me gusta la forma como actúa, y bueno, soy yo un asesino, no soy un justiciero. Entonces, para que no se transforme en un asesino, necesito que la persona lo juzguen de acuerdo a un procedimiento donde se respeten sus garantías, sus derechos. O sea, que esto de que al enemigo ni justicia no ganará, ¿no? Pero eso es nazismo. Eso es nazismo. Yo lo siento mucho, pero yo no veo que el señor Perón haya sido un tipo democrático, ni haya sido un tipo que haya... El coronel. El coronel, después general, después teniente general. Bien. Sí, pero Perón tuvo una serie de cosas que están retomando estos muchachos muchos años después de su muerte, y los están trayendo acá al siglo XXI como si fuera una novedad, y esto es realmente una regresión. El problema, yo creo, que están cometiendo es que están trayendo o importando a personajes raros a la Argentina. Hace poco di una conferencia en la Facultad de Derecho Alexandr Dugin. Alexandr Dugin es un filósofo ruso, fundador del Partido Nacional Bolchevique, Nazbol, que combina las ideas del nazismo y del bolchevismo. Son esas banderas, viste, rojas que tienen un círculo blanco como la bandera nazi, pero en vez de tener la esvástica en el centro, tienen una hoz y el martillo negras. El fundador, esto era Dugin y Edgar Limonov. Bueno, este hombre, a Dugin lo han traído acá para dar una conferencia sobre las bondades del sistema de autocracia. Yo creo que se está equivocando Piumato, se está equivocando Recalde, y si no se equivocaron y están a favor de esto, yo creo que han entrado en un camino de totalitarismo bastante complicado. Esto creo que es lo que tenemos que enfrentar si tenemos una posición de izquierda coherente. Yo no puedo tener una posición de izquierda y estar en contra de los derechos humanos. No puedo tener una posición de izquierda y estar por la dictadura presidencialista. Esto es una contradicción. Y además, estas actitudes, en el fondo, están destruyendo las bases del pensamiento para dar lugar a la venida de un régimen fascista que puede ser de distinta procedencia, pero fascista al fin. Lo que pasa es que me parece que estamos también cayendo en una cuestión paternalista cómoda, ¿no? Que vengan otros que saben, que vengan otros que lo hacen bien, que lo hacen de manera autoritaria, y yo me dedico a otra cosa. O sea, hay una actitud así, una actitud como de delegar en otros que hagan las cosas en lo posible bien, pero bien para mí, no para el resto, y no ocuparnos del tema. Bueno, me parece que hay una actitud así como de hartazgo de que otra vez hay que ir a votar, otra vez de campaña, otra vez de no sé qué. ¿Pero por qué? Porque las campañas son
enchastrarlo todo también, porque no tenemos claro quién financia los partidos políticos, o sea que también hay un ida y vuelta de los que son responsables de que transparentar cómo es el juego de la política en democracia, ¿no? Mira, entonces es preferible el juego de la política autoritario. Mira, yo te diría, así como acabamos de hacer la crítica a la izquierda, ahora corresponde hacer la crítica a la derecha, y la llamada derecha liberal, que no es tan liberal como pensábamos. No, bastante populista es. El señor Macri y su partido PRO ha fomentado la idea de que la política no es una cuestión de ideas, sino es una cuestión técnica, y que él es el técnico que sabe, y sus ministros son como los directores, los miembros de un directorio que saben. Estamos hablando de la mera gestión. Lo importante es la gestión. En esa gestión la persona delega, luego del voto, toda la responsabilidad en el gobernante, y se tiene que desentender, tiene que irse a su casa y dedicarse a su vida privada. Esto ha sido la idea de la despolitización, la desideologización, que ya venía de la época de Grondona, ¿te acordás? El gran Grondona, y no el del fútbol, sino el periodista, Mariano Grondona, Neustadt, ¿te acuerdas de Neustadt? Sí. Y después siguió con este amigo Durán Barba y Peña, y ahora el señor Macri. Sí, nosotros nos ocupamos del tema porque sabemos, nosotros gestionamos, y ustedes váyanse tranquilos a su casa. Yo me ocupo, ustedes despreocúpense. Claro, pero por un lado tenés a esta gente y por otro lado tenés a los otros que quieren estar en una asamblea popular todos los días. O sea que en el medio no sería mejor tener instituciones sólidas. Bueno, porque yo no quiero ni estar todos los días en la calle manifestándome, ni tampoco desentenderme. En el medio, para eso tenemos instituciones que la democracia y la república, básicamente la república, nos ha marcado a partir de Montesquieu cuáles serían las instituciones más adecuadas. No se han inventado otras por ahora. No ha habido un nuevo Montesquieu. Salvo que el señor Mempo Giardinelli, ¿no? se erija en el nuevo Montesquieu. Bueno, ellos lo que quieren es cambiar la Constitución, no sé, ¿qué clase de Constitución van a poner? Quiere hacer un manifiesto de la no sé qué. En realidad lo que plantea es no tener Constitución, porque el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice que aquellos países que no tienen asegurada la división de poderes no tienen Constitución. Bueno, él quiere un manifiesto, Ganora. No me compliques la vida. Él quiere un manifiesto. Quiere eliminar. Eliminar la justicia independiente. Sabemos lo que significa. Sí, la quiere poner como si fuera el Confer o una cosa así administrativa dentro del poder administrador, la justicia. Sí, el abogado amigo para que arregle los problemas de la gente.